de la ciudadanía celestial, alejados de su reino, y no podíamos presentarnos ante usted en nuestros méritos, porque nuestras obras son peores que trapos de inmundicia, Señor. Nada que podamos ofrecerle para que nos perdone es suficiente, Señor. Pero por eso envió a su Hijo Jesús, su único Hijo, a morir en la cruz por nosotros, para redimirnos y reconciliarnos con usted. Y por eso estamos aquí en este día, agradeciéndole y alabándolo, Señor, por todo lo que ha hecho por nosotros, por amarnos tanto. Y en este momento, Señor, queremos levantar también a la nación de Ucrania, que está siendo arrasada y destrozada impunemente, cruelmente, sanguinariamente, Señor, por un hombre despiadado, malévolo, odioso, rencoroso, egoísta, ambicioso, Señor, de poder. Y no se tienta el corazón para derramar la sangre inocente. Pero no nos debemos de admirar tanto de sus pecados, porque nosotros en nuestra naturaleza teníamos, Señor, y tenemos la semilla, Señor, para ser crueles también, pero usted nos ha dado un nuevo corazón. Nos ha transformado, nos ha lavado, nos ha purificado y santificado. Y un día nos glorificará en su presencia. Oramos por todos los que están sufriendo, por todas las madres, por todas las esposas, por todos los hijos que han perdido seres queridos, por los padres, Señor, que han perdido hijos, todos, Señor. Usted conoce a cada uno de los que han muerto y los que están heridos. Le pedimos, Señor, su intervención, su ayuda sobre ellos, que mande sus ángeles, que los defienda, que los esconda, que los proteja, Señor. Pero también sabemos, Señor, que todo está en sus manos. Usted es soberano y permite cosas que nosotros no podemos entender. Pero usted tiene un plan perfecto para toda la humanidad a través de la historia. Y todo lo ponemos en sus manos, Señor. Le pedimos, le rogamos, le imploramos, porque a eso nos permite venir. Pero también nos sujetamos, Señor, a su autoridad, a su santidad y a su poderío. Y todo lo hacemos y lo agradecemos en el bendito y más glorioso nombre de todos los nombres bajo el cielo, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Abran sus Biblias al libro de Romanos, capítulo de Romanos, hermanos, capítulo 7. Es donde vamos a estar ahora. Vamos a terminar este capítulo tremendo y maravilloso de Pablo a la iglesia de Roma. Y voy a comenzar leyendo desde el versículo 7, porque aunque ya lo estudiamos, pero para comprender el contexto de lo que estamos estudiando y entenderlo mejor. Así es de que síganme los buenos y los demás también. Versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si no dijera, no codiciarás. Déjenme parar aquí por un momento. De los 10 mandamientos que conocemos en Éxodo capítulo 20, cuando alguien roba, vemos físicamente si alguien roba o si van a su casa encuentran lo que ha robado, ¿verdad? Cuando alguien mata, vemos la víctima y vemos quién es el victimario, el que cometió el crimen. Pero este pecado, la codicia, no se ve. Porque uno puede tener codicia por algo, por alguien, por lo que alguien tiene y no se ve, ¿verdad? Pero Dios sí lo ve. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros y ve lo que hay en cada corazón. Y continúa el versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa
y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué es el mandamiento, hermanos? La ley. ¿Qué es la ley? Todas las leyes, todos los mandamientos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y la ley es perfecta, es santa, pero dice anteriormente, la ley me mató. ¿Por qué? Porque la ley viene a examinar nuestros corazones. La ley es perfecta, es santa, es justa, porque viene de un Dios justo, un Dios santo y perfecto. Todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Todo lo que Dios dice es santo y perfecto. Dios no comete errores. Entonces, cuando la ley dice que viene a examinar nuestros corazones, ¿cómo nos encuentra? Pues nos encontró muy mal, ¿verdad? Llenos de inmundicia, llenos de pecado, pero todavía saben, por ejemplo, si ven algo en un microscopio, por ejemplo, no les voy a preguntar qué es, si se bañaron y qué shampoo usaron ahora, pero se les ve el pelo limpio y se siente bonito, sedoso si usaron un buen shampoo, ¿verdad? Pero ¿qué tal si agarran un cabello de esos y lo ponen bajo un microscopio? ¿Saben cómo se vería? Horrible. Hasta con animalitos que se mueven. Y dicen, ¡ay, qué feo! Le voy a echar alcohol, ¿verdad? Y es porque así es la ley cuando nos examina, ve todo hasta lo más profundo que hay en nuestro corazón. Hasta lo más profundo que hay en nuestro corazón. Por eso dice en Hebreos 4:12 de la ley, miren lo que dice. Porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Miren, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Dónde se parten el alma? ¿Dónde se dividen el alma y el espíritu? Nosotros no sabemos, ni los doctores saben, pero Dios sí sabe. La palabra de Dios sí sabe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice, las coyunturas y los tuétanos, y disciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando alguien escribe un libro, dice lo que pensó, ¿verdad? Y lo escribió. Pero ningún libro es como la Biblia, porque la Biblia es viva. La palabra de Dios no ha muerto y nunca morirá. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, hasta que todas sean cumplidas. Entonces la palabra de Dios nos examina. Cuando leemos la Biblia, nos está examinando nuestros corazones y ve que hay en ellos, hay odio, hay rencor, hay mentira, hay avaricia, hay celos, hay chismes. ¿Qué hay? La palabra de Dios nos examina y nos redarguye. ¿Qué quiere decir esa palabrota tan grande? Nos redarguye, nos regaña, nos examina y dice, lo que estás haciendo y pensando no está bien. Pero al mismo tiempo nos abre la luz, nos abre el camino. Dice la palabra de Dios también en el Salmo 119, lumbrera es tu palabra a mis pies y luz a mi camino, ¿verdad? Bueno, Salmo 119, vámonos buscando. Salmo 119, 105, dice, a ver, déjenme encontrarla, a la vuelta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que, si fuéramos caminando por el cerro, por el rancho, por el desierto, y la noche está oscura, llena de nubes, no se ve nada absolutamente? Es bien fácil perderse uno, ¿verdad? Sobre todo si no conoce uno el terreno donde anda uno. Pero si llevamos una linterna, una lámpara, ya vemos por dónde andamos. La Biblia, la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina nuestros pies y una lumbrera que ilumina nuestro camino espiritual. La palabra de Dios nos ayuda a ver cuando estamos en tinieblas, cuando estamos en pecado, cuando estamos en algo. Entonces la palabra de Dios sirve para eso. Y por eso Dios nos dio la palabra
examinarnos. Les decía la semana pasada, la palabra de Dios es como un microscopio que nos examina, pero es como un espejo donde nos vemos que nos hace falta, ¿verdad? Y dice, continúa en el versículo 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino por el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, y por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cuántos saben los 10 mandamientos de memoria? Bueno, ¿qué tal los 613 mandamientos que tienen los judíos? No. Entonces podemos violarlos si no nos damos cuenta, ¿verdad? Exacto. Pero si estudiamos la palabra, vamos conociendo los mandamientos y entonces ya no los vamos a violar. O no debemos de violarlos, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de violar la ley? Muerte. Primeramente, la ley de Dios es muerte. La ley del hombre, bueno, según lo que haga uno, ¿verdad? Es el castigo que merece uno y la condena que le dan si fue algo grave. La Biblia nos enseña cómo debemos de vivir. Que dice de los hijos para los padres: hijos, honren a su padre y a su madre, es el 5º mandamiento. Padres, no exasperen a sus hijos. Ah, caramba. ¿No han visto a veces papás o mamás que el niño le pide algo y se lo va a dar y se lo levanta la mano? Y el niño brinca y brinca queriéndolo alcanzar y hasta grita, y ellos jugando con los niños hasta que se enojan y se van. Eso es exasperar a los hijos sin necesidad. Y entonces los hijos al rato le pierden a uno el amor y le pierden el respeto si no los trata uno bien, ¿verdad? He oído yo de jóvenes que dicen que odian a sus padres. Odian a sus padres. Y he oído, y no lo he conocido, pero he oído de muchachos que odian tanto a su papá que dicen: cuando sea grande lo voy a golpear, me voy a desquitar de todo lo que me ha hecho. ¿Por qué? Porque los tratan inconscientemente, indecentemente, abusan de ellos. Bueno, se imaginan. Muchas veces los abusan de más y los hijos se llenan de odio por los padres. Cuando uno ama a sus hijos, los trata uno bien, les da lo mejor, ¿verdad? Así debemos de ser, porque el Padre es lo que hace con nosotros. Pero lo aprendemos todo eso de la Biblia. Aprendemos en la Biblia cómo debemos de vivir, que dice que seamos fieles en nuestro matrimonio también, ¿verdad? No fornicarás. Eso es para los que están solteros, que no tengan relaciones sexuales con otra mujer, con nadie. Que dice, no adulterarás, caramba, eso es ya para los casados. O sea, en todo nos está enseñando cómo debemos de vivir. Y si obedecemos esos mandamientos, vamos a llevar una vida tranquila, pacífica, alegre en el hogar. Y larga en la tierra. Y larga en la tierra, ¿verdad? Amén. Así es de que debemos de obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Bueno, Pablo continúa diciendo, versículo 13, lo vuelvo a leer. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo? ¿Es Pablo acaso no ha recibido la nueva vida? El Espíritu Santo no está en él, sí. Es una nueva criatura en Cristo, pero ¿saben qué? Todavía tenemos las tentaciones de la carne, los problemas con la carne, ¿no es cierto? Todavía el pecado ya no tiene poder sobre nosotros, pero todavía está el pecado en nuestros cuerpos. Todavía tenemos en cierta manera esa naturaleza que teníamos antes. Ya somos libres del poder del pecado, pero no somos libres de la presencia del pecado. Y el diablo siempre está tratando de hacernos caer.
Siempre está tratando, echando carnadas, poniendo tentaciones enfrente de nosotros. ¿No es verdad? Él sabe lo que nos gusta y nos lo pone enfrente. Así es. Y después, si caemos en el pecado, después nos acusa por haber hecho lo que hicimos. Porque el diablo es lo que quiere. Y si lo seguimos obedeciendo, nos va llevando y llevando y llevando hasta la muerte. Podemos ver cualquier vicio o cualquier pecado, llevémoslo hasta el final y siempre lleva a la muerte. Y Pablo estaba en Cristo, pero todavía tenía debilidades carnales como nosotros. Y por eso va a decir, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque él quería llevar una vida santa, honrando y glorificando al Señor. Pero todavía tenía problemas con su naturaleza, con su carnalidad, con el pecado que había todavía en su vida. Y se me hace maravilloso porque Pablo usa lo que la filosofía judía. Primero expone el problema. Dice, estoy todavía con problemas en la carne. Y luego hace la pregunta, ¿quién me librará de este problema? Y luego da la respuesta. ¿Se acuerdan cómo el Señor Jesús, cuando le hacían preguntas, Él les contestaba con otra pregunta? Él les contestaba con otra pregunta. Y es lo que los judíos hacen. Para tener una conversación, hace una pregunta y le contesta con otra pregunta. Entonces, esto es lo que Pablo está usando, ese tipo de conversación. Y luego nos dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y es lo que nosotros, con lo que luchamos nosotros todos los días, ¿verdad? Es como si tuviéramos dos personalidades. Tenemos la espiritual, pero todavía luchamos con los deseos y las pasiones de la carne. Déjenme leer la historia de dos hombres. Miren, Albrecht Dietrich, suena alemán, ¿verdad? Albrecht Dietrich. Y Jack Barsky, suena ruso. Estos hombres eran del mismo pueblo en Alemania, tenían los mismos padres, pero no eran hermanos, ni eran adoptados. Tenían los mismos padres, pero no son hermanos, ni han sido adoptados. Aquí tenemos un problema, ¿verdad? Le seguimos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden compartir los padres, pero no ser hermanos, ni haber sido adoptados? Eso es porque Dietrich y Jack son la misma persona. Dietrich sirvió como espía soviético en los Estados Unidos del año 1978 a 1988 y mantuvo dos identidades completamente a escondidas de sus padres. Ellos no sabían que ni siquiera él estaba en Estados Unidos. Ellos pensaban que él estaba trabajando en una obra secreta en Rusia, en el programa espacial en Kazajstán. Pero probablemente lo más impresionante es quizá que el problema que Dietrich y Barsky tenían dos familias. Ah, caramba, la misma persona tiene dos personalidades, trabaja en dos países y tiene dos familias. Tenía una esposa y un hijo en Alemania, pero estaba casado con otra mujer en Estados Unidos, con quien tenía una hija. Pero las dos familias no se conocían una a la otra. El espía después reflexionó, dijo, hice un buen trabajo separándolas a las dos familias. Dice, Barsky no tenía nada que ver con Dietrich y Dietrich no tenía nada que ver con Barsky. Qué bien lo mantuvo, ¿verdad?
Les voy a decir algo más cercano. Hay hombres que se vienen de México, bueno, de cualquier otro país, dejan su familia allá en México. No, yo voy a decir México porque soy de México, no porque solo los mexicanos lo hagan, cualquier otro lo hace. Tienen su familia allá, se vienen a trabajar para proveer para su familia, para comprar una casa, comprar un ranchito, lo que sea. Y dejan su familia allá y se vienen para acá y acá se encuentran otra. Y tienen familia con esta también. Y tratan de mantenerlas separadas para que nadie se dé cuenta, porque así les va a ir cuando los descubran, ¿verdad? Así estaba él, dos personalidades. Pues espiritualmente nosotros tenemos dos familias, tenemos dos personalidades. Tenemos la espiritual, que somos nuevas criaturas en Cristo, pero al mismo tiempo tenemos la otra de la carne, que todavía nos jala, nos engaña, nos traiciona, nos miente, y estamos luchando. Y es el mismo problema que tenía Pablo. Está reflejando su corazón, está abriendo su corazón a nosotros. Y es lo que pueden ver en la nota que escribí para el boletín. Por si no lo habían leído, se las voy a leer. ¿Ok? Dice, en el capítulo 6, Pablo explicó cómo Cristo nos libró del pecado. Cuando Él murió, nosotros también morimos al pecado. Pero mientras estemos en estos cuerpos, todavía luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa y su deseo de controlarnos. Tal vez solo soy yo. Pienso que no estoy solo, ¿verdad? No. Sin embargo, como cristianos también se nos ha dado una nueva naturaleza. Se nos ha dado el poder de oponernos y derrotar el pecado en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. Ahora tenemos dos naturalezas. Una, somos nuevas creaciones en Cristo Jesús. Hemos sido liberados del poder del pecado por la sangre de Jesús. Número dos, también tenemos nuestra vieja naturaleza humana. Todavía estamos tentados a pecar. ¿Qué naturaleza va a controlar tu vida? Pablo usa una analogía del matrimonio, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Si Jesús nos ha librado del poder de la ley del pecado, ¿por qué seguimos viviendo vidas como esclavos del pecado? No tienes que seguir siendo esclavo del pecado, a menos que quieras. Y o matas el pecado o el pecado te matará. Hemos sido librados de nuestro viejo cruel amo para casarnos con nuestro nuevo amo amoroso, Jesús nuestro Señor, que voluntariamente dio su vida en la cruz para salvarnos. Pablo dice que nuestras pasiones pecaminosas fueron despertadas por la ley. Como dijo en Romanos 5:20, la ley tenía la capacidad irónica de aumentar nuestro deseo de pecar. Aunque el problema no era la ley, el problema éramos nosotros. Debido a nuestra debilidad, pero ahora no podemos usar eso como una excusa para pecar. Si nacemos de nuevo, no tenemos excusa para vivir en pecado. Si estamos viviendo en pecado, debemos realmente cuestionar si somos salvos. Jesús murió para librarnos, así que no volvamos a ser esclavos del pecado. Disfruta de tu libertad en Cristo, como Pablo dijo a los creyentes de Éfeso, porque somos su obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. Ahora, alguien tiene el boletín de ahora, porque lo que acabo de leer es el de la semana pasada. ¿No se dieron cuenta? Pues, si no se dieron cuenta, yo sí me di cuenta. Ahora, gracias. Iba a vomitar, pero dije, wait a minute, güero, wait a minute. Como que no está de acuerdo. Este es el de ahora. Amén. ¿Todos listos? Amén. Abran sus orejitas, por favor, y escúchenme. Ah, caramba, este es el de inglés. Híjole, pedí a Cristina en español. Hay uno por ahí.
A ver, ese es el de español. Gracias, hermano. Este es el de ahora. Ahora sí, vámonos. ¿Cuál es la diferencia entre un termómetro y un termostato? Un termómetro te dice la temperatura, ¿de acuerdo? Un termómetro te dice la temperatura, pero no puede cambiarla. El termostato te dice la temperatura y también puede cambiarla, ¿verdad? Lo mueve uno y sube o baja la temperatura. La ley es como la primera, es como el termostato. Podía decirnos lo que se suponía que debíamos hacer, pero no podía ayudarnos a hacerlo. No había nada malo en la ley y el problema éramos nosotros. Mientras estemos en estos cuerpos, estamos luchando contra la carne, el diablo y el mundo. Y es por eso que necesitamos un Salvador. ¿De acuerdo? Amén. Nuestra naturaleza humana caída instintivamente quiere hacer lo que está prohibido. Un creyente no está en la carne, pero puede manifestar algunas de las obras de la carne. El incrédulo quiere hacer las mismas cosas que la ley prohíbe y se siente cómodo en el pecado. Alguien que no es converso, alguien que no es creyente, que no sigue a Cristo, vive en pecado y está bien contento. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Pero un cristiano no puede vivir tranquilo en el pecado, porque esa ya no es su naturaleza principal. El pecado todavía tiene influencia en su vida, pero él es libre del poder del pecado. Continúa, la vida cristiana no es un patio de recreo, es un campo de batalla. Si luchamos, sí, luchamos desde la victoria, pero todavía tenemos que luchar. Gracias a Dios, este conflicto terminará algún día, gracias a Dios. Pero como seguidores de Jesús, somos más que vencedores por aquel que nos amó, ¿verdad? Amén. Dice en Romanos 8:37, el que ha comenzado la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Efesios 1:6. Ahora, el creyente no tiene dos naturalezas, la vieja y la nueva, sino una nueva naturaleza que todavía está atrapada en la carne no redimida. Y la carne no la podemos redimir. Es la naturaleza pecadora con la que nacimos. Esta la tenemos que poner a muerte todos los días. Debemos de luchar contra ella porque es la que nos hace pecar. Entonces, continúo. Entonces podemos entender la frustración de Pablo, ¿verdad que sí? Un cristiano percibe su propia pecaminosidad. Ay, caramba, hasta yo tengo problemas con esta. Un cristiano percibe su propia pecaminosidad en proporción directa a cuán claramente ve la santidad de Dios y la perfección de su ley. Esto lo dijo el pastor MacArthur. Y es verdad. Cuando conocemos que es santo y perfecto y glorioso es Dios, vemos lo sucio y lo horrible que es nuestro pecado. ¿Verdad? Termino, dice, creo que Pablo está revelando su propia alma. Nos está enseñando su alma. Y al hacerlo está exponiendo la nuestra, que también tenemos los mismos problemas. Al igual que Pablo, queremos ser libres de la presencia del pecado. En Cristo estamos libres de la pena del pecado, que es el juicio, y del poder del pecado, la desesperanza. Pero mientras todavía estamos en la carne, no estamos libres de la presencia del pecado, que son las tentaciones. Por lo cual la lucha continúa, pero nunca, nunca, nunca te rindas. Ahora sí. Nunca se rindan. Sigan luchando. Amén. Sigan luchando hasta que veamos a Cristo frente a frente y cara a cara y nos postremos a sus pies. Continúo. Dice en el versículo 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no tengo lo que quiero. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
¿No se han sentido a ustedes alguna vez así? Dice, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Nos sentimos mal, sabiendo que no debíamos de hacerlo, pero de todas maneras lo hicimos. ¿O soy el único? No. ¿No? ¿Estoy en buena compañía? Sí. Ah, bueno. Por eso No me estamos dejen aquí. solo. No. No me dejen solo. Todos tenemos ese problema y una vez que pecamos decimos, ay Señor, perdóname, ¿por qué lo hice? ¿Y por qué pedimos perdón inmediatamente? Porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos examina con la luz y con el microscopio y nos dice, eso que hiciste no estuvo bien. Microscopio o telescopio, usa los dos. Nos ve a lo lejos y nos ve de cerquita, nos examina muy bien. Y él dice lo mismo, lo que aborrezco, eso hago. En Gálatas 3:20 dice, perdón, Gálatas 5:16, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, anden en el Espíritu y no hagan lo que la carne quiere que hagan. No le hagan caso a la carne, háganle caso al Espíritu, al Espíritu Santo. En Romanos 3:20, ese es el que les quería dar primero. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos enseña, les decía de nuevo, como un espejo, como un microscopio para ver lo más pequeño o un telescopio para ver a la distancia. Nos examina y nos enseña en qué fallamos. Pero la ley no nos puede ayudar. Solo Cristo nos puede ayudar. Porque Él cambia nuestro corazón. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar porque Él nos redarguye y nos llama al arrepentimiento. Y una vez que lo hacemos, tenemos paz con Dios y nos sentimos ya bien, ¿verdad? Ese pecado quedó en el olvido, quedó enterrado. Ya no más tenemos que dar cuenta de él porque ya pedimos perdón. Cuando venimos a Cristo por primera vez, venimos cargados de pecados, ¿verdad? Toda una vida de pecar. Decimos, bueno, pero yo iba y me confesaba. Eso es religión. Un hombre a mí no me puede perdonar mis pecados. Ni el sacerdote, ni el obispo, ni el cardenal, ni el papa me puede perdonar mis pecados. Solamente Dios me puede perdonar mis pecados. Entonces teníamos religión y creíamos que eso era suficiente. Pero cuando venimos a Cristo, recibimos una nueva naturaleza en Cristo. El Espíritu Santo viene a ser nuestro compañero, nuestro maestro. Jesús dijo al Padre, yo vendremos y haremos morada en ustedes. Tenemos la presencia de Dios en nosotros y ahora nos enseña el Espíritu Santo claramente, nos ilumina cuando hacemos el pecado y dice, mira lo que acabas de hacer. Pero Él mismo nos llama al arrepentimiento. Una vez que nos arrepentimos, nos limpia. Cuando vinimos a Cristo la primera vez, veníamos cargados de todos nuestros pecados y los echamos a los pies de Cristo, los dejamos a los pies de la cruz. Y decimos, Señor, límpiame, lávame, perdóname. Hace 2 días fui a un hospital donde tienen a un hombre que ya lo tienen desahuciado, está a punto de morir en cualquier momento. Toda su vida rechazó a Cristo, toda su vida odiaba todo lo que tenía que ver con Dios. Estaba a punto de morir, le habían suplicado, le habían pedido y no querían ni oír siquiera de eso. Y pensaban, me dijeron, podrías ir a orar por él. La última oportunidad. Dije, claro que sí. ¿Cuándo vamos? Y ya fuimos. Le dije, déjenme con él. Déjenme solo con él. Porque teniendo más gente se distrae y impide. Dije, déjenme solo con él. Me senté a su lado y empecé a hablarle. Y le dije, ¿recuerda la historia? ¿Has oído la historia del ladrón que murió al pie de la cruz? Que eran 2 criminales y primero los 2 lo estaban maltratando y injuriando a Jesús.
Y ya poco antes de que muriera Jesús, uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Dijo Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le conté una historia de alguien que yo conocí que también vivió una vida de pecado y antes de morir hablé con él y recibió a Cristo como su Salvador. Dije, lo voy a volver a ver. Era uno de mis mejores amigos, pero llevaba una vida de pecado. Y antes de morir le pidió perdón a Dios. Y lo voy a volver a ver. Que Cristo vino a morir en la cruz por ti. Él te ama y te quiere perdonar. Pero tú tienes que arrepentirte y recibirlo en tu corazón. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Que yo te guío en una oración. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Me dijo, sí. Oré con él. Oró, recibió a Cristo como su Salvador. Y no sé cuándo el Señor venga por él, pero lo voy a volver a ver. Un día en el cielo nos vamos a encontrar. Le dije, Dios perdona todos los pecados. Has llevado una vida de pecado, alejado, separado de Dios. Pero Dios siempre te ha buscado y te está dando una última oportunidad de que entregues tu corazón al Señor. Y lo hizo. Así es de maravilloso nuestro Dios. ¿Y saben lo increíble? Fueron a verlo algunas veces antes y estaba en coma. No respondía. Y cuando yo fui, estaba bien alerta. Y cuando terminé de orar con él y me fui a orar con él de la otra cama, en el mismo cuarto, el Señor con el que fui me dijo, ya se durmió. No sé a qué tan profundo fue su sueño. Hace años aquí en Yacamesa, una señora me llamaron, me dijeron, hay una señora que está a punto de morir. ¿Quieres venir a orar por ella? Y claro que sí, fui para allá. Y me dijeron, pero está inconsciente, ya no responde, ya no oye, ya no responde nada. Dije, sí, cómo no. Fui para allá y cuando llegué estaba alerta. Estaba alerta, hablé con ella, le compartí el Evangelio, recibió a Cristo, me fui a casa, cuando llegué a casa ya estaba muerta. Así de maravilloso nuestro Dios. Nos da oportunidades una y otra y otra y otra vez. Y no podemos decir, Dios no me ama. Personas que han vivido una vida, que han rechazado a Cristo toda su vida, todavía el Señor les da una oportunidad después. Nosotros no tenemos esa capacidad de perdonar y de amar como Dios ama. Nosotros decimos, me la hizo, me la paga. Bueno, me la hizo, pero ya no quiero nada con él. O con él. Lo perdono, pero no quiero nada con él. Que me dijeron que murió, pues que la entierren. No quiero yo ya nada que ver con esa persona. Así respondemos nosotros, pero es cuando respondemos en la carne. Porque el pecado todavía mora en nuestra naturaleza pecadora. Pero cuando venimos a Cristo no debemos de reaccionar así. Y además decimos, ¿lo perdono? Sí. Es más, déjenme aclararles. Hay veces y hay personas con las que no podemos convivir. Pero las perdonamos y seguimos orando por ellas. Les he platicado de un amigo que tenía, uno de mis mejores amigos que tuve hace muchos años, que primero me caía bien gordo. Era cristiano, pero me caía bien gordo. Y yo, no lo soportaba. Yo iba a visitar una pareja que eran nuestros amigos y llegaba a él, ya llegó fulano. Y saben, empecé a orar por él. Y el Señor me cambió el corazón a mí. El problema no era él, el problema era conmigo. Después vinimos a ser uno de los mejores amigos. Así trabaja Dios en nuestro corazón. Pero debemos de humillarnos y reconocer que a veces la culpa no es del otro. La culpa está en nosotros. Él no cambió, yo cambié. En cómo lo trataba, lo empecé a tratar bien. Y él siempre me trató bien. Y llegamos a ser de los mejores amigos. Antes de morir, estaba en un hospital de ancianos, le llevé su Biblia, le llevé una de mis Biblias, le dije, hermano, te decomiso, o sea, te pongo como misionero en este lugar. No recuerdo la palabra correcta ahorita, pero es como cuando a uno le dan los sheriffs, le dan la placa, ¿verdad? Ahora sí ya, con esto representas la ley.
Yo le dije, con esto tú representas a Cristo. Le di una Biblia y dije, ve y comparte el Evangelio con todos los que están aquí, cuarto por cuarto. Le dije, no se te pueden ir. Aquí están encerrados, no pueden ir a ningún lado. Ve cuarto por cuarto y compárteles el Evangelio. Y eso hizo. ¿Ven cómo Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestras vidas cuando nosotros nos entregamos a Él? Y yo sé que Dios los ha usado a ustedes y los va a usar si se ponen en sus manos. Si se ponen en sus manos, Dios los va a usar y a traer personas a Cristo. Traerlos al reino de Cristo. Eso es lo más importante que podemos hacer. Es lo que Pablo hizo desde que recibió a Cristo hasta que le cortaron la cabeza. Si luchaba contra su carne, pero no dejaba que la carne lo controlara. La ponía a muerte todos los días. Y es lo que nosotros debemos de hacer también. Continúo, dice, versículo 17. De manera que ya no soy yo a quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En la carne queremos hacer las cosas buenas y no podemos. Pero el Espíritu Santo nos da la habilidad. En la carne no podemos. En Génesis nos enseña, el corazón, dice la Biblia, el corazón es perverso más que todas las cosas, ¿verdad? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Dónde lo vemos? Desde Génesis. Déjenme leerles el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Se dan cuenta? No había gente buena, podríamos decir. Se harían favores unos a otros. Se querían, pero en su corazón solo había maldad, y por eso Dios destruyó el mundo en el diluvio. Ese es el problema del corazón en la carne. Continúo, regreso al versículo 19, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, escuchen esta palabra, el hombre interior, el nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios. Me agrada lo que dice la Biblia. Ámense unos a otros, perdónense unos a otros. En todo lo que dice estoy de acuerdo. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta viene en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Así hay. Miserable de mí, cuando vemos lo que nosotros podemos hacer, no es mucho, ¿verdad? Más bien no es nada. Pero cuando vemos lo que Cristo puede hacer, Él puede hacerlo todo. Amén. Venimos a Él y le clamamos, le pedimos, Señor, ayúdame, por favor. Esa persona que tenemos en nuestra familia que queremos y está viviendo en pecado, alejado o alejada de Dios, ¿puede venir a Cristo algún día? Claro. Mientras hay aliento en sus pulmones y palpite su corazón, hay esperanza. Eso sí, una vez que mueren, todas las oraciones, rosarios, misas, mandas que se ofrezcan no sirven de nada. Porque dice la Biblia que está destinado a los hombres una vez que mueran y después de esto el juicio. Una vez que muere, un minuto después de muerto, no hay nada que se le pueda hacer. Les he dicho antes, si una persona muere adicta al alcohol, pongámoslo,
Un ejemplo, un alcohólico que no puede controlarse sin vivir todos los días tomando. 1 minuto después que muere, póngale todos los vinos habidos y por haber enfrente y no se toma ni una gota. ¿Por qué? Porque está muerto. Nada lo tienta. Alguien que es avaro, bueno, mejor dicho, avariento. Avaro es el que no quiere dar, ¿verdad? Avariento es el que quiere todo. Y quiere mucho dinero, quiere casas, quiere carros, quiere todo. Llévenle las llaves de un Mercedes-Benz, bueno, el mejor carro que existe en el mundo, y ofrézcanle las llaves y díganle, este carro es tuyo, solamente recibe las llaves. Agarra las llaves, no va a recibirlas, no va a poderlas tomar, porque está muerto. Pero mientras haya aliento, hay esperanza. Por eso les ruego, les pidan, oren por sus seres queridos. Sigan orando, dice, pero he orado mucho tiempo, no han venido. ¿Todavía están vivos? Oren por ellos. ¿Todavía están vivos ustedes? Pueden orar, ¿verdad? Mientras tengamos aliento podemos orar y mientras ellos estén vivos hay esperanza. Es más, aunque muramos nosotros y hemos estado orando, esas oraciones pueden alcanzarnos 1, 5, 10 o 20 años después. Porque las oraciones no tienen fecha de caducidad. ¿Saben lo que es la caducidad, verdad? Cuando termina una cosa que ya no sirve, ¿verdad? Nuestras oraciones duran para siempre y los pueden alcanzar después, no importa cuánto tiempo hagan. Oremos por ellos. Dios nos ha perdonado, somos libres, limpios del pecado. Entonces ahora, conociendo eso, podemos orar por ellos y seguir orando por ellos siempre. Padre bendito, Dios todopoderoso, lo adoramos y lo exaltamos. Lo glorificamos, lo bendecimos, lo santificamos en su precioso nombre. Te damos gracias, Señor, por su palabra, que nos revela nuestros corazones lo que hay y lo que falta. Y nos enseña, Señor, que en Cristo Jesús tenemos el perdón de pecados, la esperanza de la salvación y con ella la vida eterna. Señor, yo le pido por todos mis hermanos y hermanas que están aquí en este día, por sus familiares, por sus esposos, hijos, hijas, todo lo que sea de parte de su familia, que los bendiga y los traiga a sus pies. Y pido por mis hermanos que están aquí, que los ayude a seguir adelante, que no se desanimen, que sigan fieles a usted todos los días de su vida, que se congreguen cada que tengan la oportunidad y abran sus Biblias todos los días, escudriñen su palabra y vean lo que hay en su ley, en su palabra, que nos enseña cómo debemos de vivir, cómo debemos de adorarlo, de glorificarlo y de no caer en el engaño y en la idolatría o en una religión falsa, sino que conozcamos su palabra y así cuando oyemos algo que no va de acuerdo a su palabra, lo descubramos inmediatamente. Bendito Dios, déles su bendición sobre cada uno. Llévelos con su gracia, protéjalos, guíelos, provéales y vuélvalos de regreso. Se lo pedimos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos.